Queridos beneficiarios, les traigo una noticia muy importante. Y es que el Seguro Social a inicios de este año 2024 anunció el fin de una regla conyugal, la cual ha estado entrando en vigor durante mucho tiempo. Es una medida la cual podría tener un impacto muy significativo en aquellos que dependen de ella. Y créanme, son muchos los que podría decirse aprovechaban de esta ley. Es muy esencial estar preparados para cualquier cambio que pueda surgir como resultado de esta decisión. Manténgase con nosotros y más que todo atentos para más detalles sobre cómo es que esto podría afectar tus beneficios y qué medidas van a poder tomar para adaptarse a estos nuevos cambios. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Pues así, señores, durante décadas, una regla conyugal del Seguro Social ha permitido a los beneficiarios cambiar entre sus beneficios y los de su cónyuge para poder recibir la cantidad máxima. Una regla de la cual muchas parejas se han visto muy bien beneficiadas. Está previsto que esta regla finalice este mismo año, para todos, excepto para aquellos que han cumplido 70 años exactamente el 1 de enero de este año 2024, lo cual significa que ya no podrá ser aprovechada si nació después del 1 de enero de 1954. Según esta regla conyugal vencida, el cónyuge con mayores ingresos reclamaría beneficios conyugales a la plena edad de jubilación, mientras que el otro cónyuge reclamaría sus propios beneficios. Las personas con mayores ingresos luego pasarían a recibir sus beneficios a los 70 años, maximizando así su pago mensual del Seguro Social debido a los créditos de jubilación retrasados. El cónyuge con menores ingresos también podría reclamar un beneficio conyugal o por último quedarse con el suyo. Esto varía dependiendo de cuál sea mayor. El fin de esta regla significa que usted va a tener que encontrar otras estrategias para poder maximizar sus beneficios conyugales. Pero al mismo tiempo, esta regla también podría tener un impacto diferente, como aumentar su presupuesto de jubilación. Y por eso le traemos 3 razones por las cuales podría suceder esto. Primero que todo, tener beneficios de retraso para un cónyuge. Según la Administración del Seguro Social, si su cónyuge nació antes del 2 de enero de 1954 y ya alcanzó la plena edad de jubilación, puede optar por recibir solo el beneficio del cónyuge y retrasar la recepción de su beneficio propio de jubilación hasta una fecha posterior. Esto significa que obtienen un mayor beneficio. Normalmente, cuanto más espere para poder cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social, mayor será su cheque. Esperar hasta la plena edad de jubilación les va a garantizar que van a obtener el beneficio completo que se le debe, mientras que muchos optan por esperar hasta los 70 años, lo cual nos garantiza un beneficio máximo. Así como los trabajadores se enfrentan a un pago de jubilación del Seguro Social reducido si lo solicitan anticipadamente, por ejemplo a los 62 años, aquellos que retrasen sus pagos los verán aumentar. Sin embargo, los cónyuges no pueden aprovechar la regla de los 70 años, porque su pago límite es del 50% del beneficio de jubilación completo del beneficiario principal. Incluso si su cónyuge esperó hasta los 70 años para cobrar el Seguro Social, su beneficio máximo permanecería en el 50% del monto del beneficio por plena edad de jubilación del beneficiario principal. En este caso, tu presupuesto de jubilación sin duda alguna se verá beneficiado al no esperar demasiado para reclamar. Pues bueno, para poder aprovechar al máximo los beneficios conyugales del Seguro Social, es necesario debatir quién debe reclamar los beneficios y cuándo hacerlo.
El Seguro Social siempre paga el mayor de los beneficios individuales o conyugales al que gana menos. Entonces, se recomienda a las parejas que deseen reclamar beneficios que primero que todo crean su cuenta en línea con la Administración del Seguro Social para que puedan revisar sus beneficios estimados en las distintas edades de reclamo. Y asimismo, como señala la Administración del Seguro Social, el valor de los beneficios de su cónyuge, sumado al suyo propio, puede ayudarlo a decidir si recibir sus beneficios antes podría ser más ventajoso, pues elegir las edades adecuadas es una parte vital de la planificación de jubilación, y esto puede tener un impacto financiero positivo. Pues los estadounidenses en promedio creen que necesitan ahorrar en promedio unos 1.8 millones de dólares para la jubilación. Increíblemente, estos son datos reales de encuestas realizadas a personas que quieren jubilarse. Pues bueno, esto va en comparación con una estimación en promedio de 1.7 millones de dólares que fue el año pasado según una encuesta en línea entre 1,000 participantes de futuros jubilados con planes 401k de los Estados Unidos entre el 19 de abril y mayo. Solo el 37% de los trabajadores cree que es muy probable que alcancen este objetivo, mientras que un 10% menos que el año pasado pues no lo piensa. Y es que la alta inflación ha sido el mayor obstáculo para los ahorradores. A pesar de que la inflación ha disminuido en lo que va de este año, desde un máximo de 40 años, que fue del 9,1% hace un año más o menos, el 62% de los trabajadores ve la inflación como un obstáculo para poder ahorrar para una jubilación cómoda. El clima económico actual, en particular la inflación, es algo que está erosionando la confianza que los estadounidenses tenían en los preparativos para su jubilación antes de la pandemia. Pues bueno, ¿qué tan realista es la meta de tener unos 1,8 millones de dólares para la jubilación? Es muy probable que un ahorro de esa cantidad sea bastante difícil de conseguir para un estadounidense típico en el entorno actual, pues la gente tendrá que ser más creativa a la hora de hacer presupuestos, gastar menos dinero y vivir de una forma más frugal. Pero no te preocupes si no lo logras, puedes ahorrar menos y vas a estar bien. Es posible que viajes y salgas a comer menos. La cantidad exacta que cada persona necesita va a depender de sus necesidades y de su estilo de vida individual. ¿Hay alguna esperanza de jubilarse cómodamente? Y sí, casi la mitad de los encuestados todavía siente que es algo probable que alcancen sus objetivos. Solo un 14% siente que no es probable que los alcance en absoluto. El ahorro para la jubilación sigue siendo una prioridad para los trabajadores, los cuales han mantenido sus tasas de ahorro en las cuentas 401k y en gran medida se han mantenido al tanto de sus inversiones en el año pasado. Pues dentro del portal Vanguard se dijo el mes pasado que ha registrado máximos récords en las tasas de participación y aplazamiento del plan 401k entre sus casi 5 millones de futuros jubilados, a pesar, pues, de estar en una economía volátil.